Bienvenidos a este último vídeo de la serie de tejidos dedicado al tejido nervioso. En este vídeo estudiaremos conceptos generales del tejido nervioso, la neurona como célula principal de este tejido, sus peculiaridades y sus diferentes tipos, así como su estructura, y también estudiaremos las células gliales. Espero que os guste. Es un vídeo denso, prestadle mucha atención. El tejido nervioso es el más complejo y diverso de los tejidos del organismo. Su función es el procesamiento de información para poder dar respuestas adecuadas a diferentes situaciones, tanto internas del organismo como externas del entorno. La célula encargada de este procesamiento de información es la neurona, que es el tipo celular principal del tejido nervioso, aunque no es el único. La neurona es una célula de morfología peculiar. No es una célula de perfil poligonal como por ejemplo las células epiteliales. La neurona es una célula que de su cuerpo principal emerge en un conjunto de prolongaciones que le dan a este tipo celular un aspecto arboriforme. Si circunscribiéramos todo este conjunto en una caja hipotética, esta caja sería de considerable tamaño. Y aunque las neuronas son muy diversas, por ejemplo, uno de los lados de esta caja podría tener entre 100 y 200 micras de longitud. El otro de los lados podría tener una distancia similar, también entre 100 y 200. Y de altura podría tener perfectamente entre 200 y 500 micras. Con este tamaño, obviamente, la caja es mucho mayor que lo que un corte histológico convencional puede contener. De hecho, si hiciéramos un corte de 7 a 8 micras de grosor, solo podría contener una pequeña porción de la neurona. Por ejemplo, una porción del soma o cuerpo neuronal. Como probablemente próximas a nuestra neurona pueden haber otras neuronas, sus somas neuronales también podrían aparecer en el mismo corte. Pero ¿cómo se debe esto de verdad al microscopio? Pues en un corte de 7 micras de grosor de hipocampo teñido con hematoxilina eosina, la imagen que podemos ver es la que se ve en pantalla, que muestra una capa donde abundan los somas neuronales en los que predomina un núcleo redondo. También podemos ver algunas porciones longitudinales de las ramificaciones de estas neuronas. Pero además de los somas neuronales y de estas ocasionales ramas, la mayor parte del corte lo que muestra es una imagen granulada, que recibe el nombre genérico de neuropilo y que con el microscopio óptico no se puede discernir de qué está compuesta. Pero si utilizamos el microscopio electrónico de transmisión y estudiamos el neuropilo a mucho mayor aumento, veremos que este está formado por multitud de fragmentos de ramificaciones de las neuronas. Entonces, ¿qué vemos del tejido nervioso cuando lo estudiamos al microscopio óptico? La respuesta debe ser, sin duda, depende. Depende del grosor del corte y depende de la técnica de tinción. Así, en esta imagen que se ha obtenido de un corte de 7 micras de grosor teñido con la técnica de Kluver y Barrera, podemos ver somas neuronales en medio de un neuropilo en el cual podemos distinguir unos delgados hilos azules que se corresponden con axones mielínicos, que esta tinción tiñe de forma selectiva. Mientras que si realizamos un corte de 100 micras de grosor de una muestra teñida con la técnica de Golgi, podremos ver neuronas completas o casi completas, tal y como nos muestra el esquema, en comparación con las técnicas anteriores que solamente nos mostraban los somas neuronales individualizados. Estructura de la neurona. Este esquema se ha obtenido a partir de una neurona real estudiada al microscopio óptico de una muestra procesada con la técnica de Golgi, y en ella podemos reconocer los diferentes elementos estructurales de la neurona. En primer lugar tenemos el soma o cuerpo neuronal, que es la porción de la célula que contiene al núcleo y la mayor parte del aparato metabólico, es decir, cisternas del retículo endoplasmático rugoso, del retículo endoplasmático liso, dictiosomas del aparato de Golgi, etc. Del soma neuronal parten una o varias ramificaciones. En este caso, varias ramificaciones conocidas como dendritas, que se ramifican formando un árbol que se conoce como árbol dendrítico. También del soma neuronal emerge una prolongación mucho más fina que se conoce como axón o cilindroeje. La zona del soma neuronal en la que emerge el axón se conoce como cono axónico. El axón es único,
pero en su tramo final se ramifica, y esas ramificaciones suelen acabar en unos engrosamientos llamados botones axónicos o sinápticos. Pero ¿cuál es el sentido de esta compleja morfología? La respuesta es el procesado de información y el traspaso de la información de una neurona a otra, o el traspaso de esa información a otras células, como las células musculares, para implementar respuestas a los diferentes estímulos. La información entra en la neurona en forma de impulsos que provocan cambios en la permeabilidad local de la membrana y, en consecuencia, un flujo de iones entre la neurona y el espacio extracelular, lo cual provoca a su vez un cambio en la diferencia de potencial, es decir, el voltaje en la zona de entrada del impulso. Pero como muestra el esquema, la neurona, fundamentalmente por el árbol dendrítico, recibe numerosos impulsos a lo largo del tiempo. Estos pequeños cambios locales de la diferencia de potencial influyen en diferente medida, dependiendo de la distancia, en la diferencia de potencial general de la neurona medida en el soma neuronal. Cuando en el soma neuronal esa diferencia de potencial llega a un determinado nivel, que se conoce como umbral, en el cono axónico se dispara un pulso que se llama impulso nervioso. El impulso nervioso recorre el axón y todas sus ramificaciones, y cuando llega al final de cada rama provoca la liberación de las sustancias contenidas en unas vesículas que hay en el botón axónico. A estas sustancias se las conoce como neurotransmisores. La liberación de los neurotransmisores provoca la respuesta de la membrana de las dendritas receptoras, tal y como acabamos de explicar, cerrando el círculo y formando un circuito que es la base del procesamiento de la información del tejido nervioso. El soma neuronal. Esta imagen se ha obtenido al microscopio óptico de un corte de 7 micras de grosor de médula espinal y se ha teñido con la técnica de Kluver y Barrera, y nos muestra somas neuronales. Como se aprecia en el esquema, el soma neuronal contiene al núcleo, que en este caso se ve con la cromatina laxa y un núcleo muy prominente. Y también comprende una parte considerable del citoplasma, el cual contiene gran cantidad de orgánulos. En algunos casos, como en este, se puede ver el arranque de alguna de las dendritas. A mayores aumentos, con el microscopio electrónico de transmisión, otro de estos somas neuronales muestra características similares. El gran núcleo está formado por cromatina muy laxa, lo cual indica un alto grado de transcripción y muestra un nucleolo también muy patente. En el citoplasma se aprecian numerosos orgánulos citoplasmáticos, entre los que hemos destacado las mitocondrias en violeta y los dictiosomas del aparato de Golgi, que los hemos pintado de color amarillo. También se puede apreciar el tramo inicial de una dendrita. Aumentando aún más la imagen anterior, podemos ver con claridad uno de los dictiosomas del aparato de Golgi. También podemos ver mitocondrias, pero además podemos notar que hay una gran población de vesículas variadas, cuerpos multivesiculados, algunas cisternas del retículo endoplasmático liso y alguna del retículo endoplasmático rugoso, así como un notable citoesqueleto. En el esquema de la imagen al microscopio óptico destacamos unos acúmulos oscuros que se conocen como grumos de Niels. Si estudiamos estos grumos de Niels al microscopio electrónico de transmisión, comprobamos que en verdad se trata de apilamientos densos de cisternas del retículo endoplasmático rugoso, lo cual indica la gran cantidad de proteínas y derivados que muchas neuronas sintetizan. Dendritas. Al microscopio óptico y con la técnica de Golgi, las dendritas se diferencian perfectamente, así como sus ramificaciones. También se puede ver que las dendritas están recubiertas de unas pequeñas protuberancias que habitualmente están abultadas en sus extremos y que se denominan espinas dendríticas. Las espinas dendríticas tienen como misión incrementar la superficie para la recepción de contactos sinápticos. Al microscopio electrónico de transmisión, las dendritas aparecen igualmente rectilíneas y se puede apreciar que poseen un notable citoesqueleto formado por un conjunto de microtúbulos dispuestos de forma más o menos paralela. También es habitual ver en el interior de las dendritas mitocondrias e incluso pequeñas cisternas del retículo endoplasmático rugoso.
En un corte transversal, también al microscopio electrónico de transmisión, se aprecia perfectamente el perfil hueco de los microtúbulos cortados transversalmente que componen este citoesqueleto. Las espinas dendríticas que se localizan en la superficie de las dendritas no son todas iguales y se pueden clasificar en tipos atendiendo a su forma. Así, aquellas que tienen una forma de una pequeña protuberancia o champiñón se denominan espinas fungiformes. Hay otras espinas más alargadas que suelen mostrar una protuberancia en el extremo. A este tipo se le conoce como espinas filiformes. Y un tercer tipo muestra que tras un pedúnculo fino se encuentra una protuberancia en forma de copa o cáliz, por lo que a estas espinas se las conoce como caliciformes. El axón. Al microscopio óptico con la técnica de Golgi podemos comprobar que el axón es mucho más delgado que las dendritas y no presenta espinas, aunque sí que puede presentar en su superficie unas protuberancias sin pedúnculo. Al microscopio electrónico de transmisión en un corte longitudinal podemos comprobar que los axones se pueden distinguir fácilmente, ya que en su interior muestran también un citoesqueleto de fibras paralelas. Pero a diferencia de las dendritas, estas fibras no son microtúbulos, sino que son microfilamentos. Con la técnica de Golgi al microscopio óptico podemos constatar que un único axón emerge del soma neuronal. En algunas neuronas, como la que se muestra en el esquema, el axón se ramifica profusamente en las proximidades de la propia neurona, contactando con neuronas cercanas. A estos axones se les denomina axones de arborización local. Mientras que en otras neuronas su axón se incorpora a un paquete de axones o de fibras y se dirige a otros centros nerviosos donde se ramifica realizando los contactos sinápticos con las neuronas de estos otros centros nerviosos. A estos axones se les conoce como axones de proyección. En un corte transversal de un paquete de estos axones de proyección visto al microscopio electrónico de transmisión, podemos distinguir los axones individuales y comprobar que estos axones suelen tener un tamaño muy reducido. Todos estos axones que hemos visto en estas últimas imágenes no están envueltos por ningún tipo de cubierta protectora, por lo que se les conoce como axones amielínicos. En algunas neuronas, cuando las observamos al microscopio óptico en muestras procesadas con la técnica de Golgi, al poco de emerger el axón, este desaparece. Y ello suele ser debido a que a partir del punto en el que desaparece, el axón está envuelto con una cubierta de protección que se denomina mielina. El nitrato de plata, que es el principal reactivo de la técnica de Golgi, no puede penetrar la mielina, por lo que los axones mielínicos no se tiñen con esta técnica y consecuentemente no se pueden ver en las muestras que estudiemos que hayan sido procesadas con la técnica de Golgi. Sin embargo, existen técnicas que ponen de manifiesto los axones mielínicos, como es el caso de la técnica de tinción de Kluber y Barrera, como la que muestra la imagen, donde cada uno de los hilillos azules corresponde a un axón mielinizado. Pero al tratarse de cortes de 7 micras de grosor, resulta muy difícil establecer el inicio de estos axones. Al microscopio electrónico de transmisión, en un corte transversal, se aprecia que la ultraestructura del axón mielínico es similar a la del axón amielínico, con la salvedad de la vaina de mielina, hemos pintado en dorado en este esquema, la que envuelve al axón. Los axones mielínicos también se organizan en grandes paquetes que conectan diferentes centros nerviosos, tal y como se aprecia en esta imagen de cerebro teñido con la técnica de Kluber y Barrera, en la que estos haces aparecen teñidos de azul intenso. Al microscopio electrónico de transmisión, los haces de axones mielínicos son claramente visibles, como los que podemos observar en este corte transversal de un nervio periférico. Esta otra imagen, obtenida con la técnica de Golgi, nos muestra algunas de las ramas del árbol terminal axónico, en el que las flechas nos señalan unos engrosamientos, algunos de ellos localizados al final de las ramas axónicas y otras localizadas en el trayecto de estas ramas.
son los conocidos como botones axónicos o botones sinápticos. Al microscopio electrónico de transmisión, estos botones axónicos se ven muy claramente y podemos comprobar que su interior está repleto de vesículas que contienen el neurotransmisor que se liberará cuando llegue el impulso nervioso. La sinapsis. La sinapsis debe considerarse como un área compuesta de diferentes elementos. Esta área tiene como misión el traspaso de información de una neurona a otra. Así localizamos el elemento presináptico, que se corresponde normalmente con un botón axónico. El elemento posináptico, que se corresponde al elemento receptor, habitualmente es una espina dendrítica, y en menor medida la propia dendrita e incluso el soma neuronal. Y también el espacio o hendidura sináptica, que es el espacio intercelular que separa los dos elementos anteriores. Es en este espacio intercelular o hendidura sináptica donde se libera el neurotransmisor contenido en las vesículas sinápticas cuando estas vesículas se fusionan con la membrana celular del elemento presináptico cuando llega el impulso nervioso. Son estos neurotransmisores los que provocan los cambios de permeabilidad en la membrana del elemento postsináptico. Esta curiosa imagen se ha obtenido de una muestra procesada con la técnica de Golgi y nos muestra un axón que acaba en un botón axónico en las inmediaciones de una dendrita, con la que muy probablemente establece una sinapsis. Las sinapsis se suelen clasificar según su elemento posináptico. Así tenemos, por ejemplo, las sinapsis axosomáticas, donde el elemento postsináptico es el propio soma neuronal. Estas sinapsis suelen ser inhibidoras, es decir, su actuación aleja la diferencia de potencial de la neurona del umbral de disparo del impulso nervioso. Se las considera normalmente sinapsis de control. El siguiente tipo serían las sinapsis axodendríticas, donde el elemento posináptico es una dendrita. Estas sinapsis suelen ser excitatorias, es decir, acercan a la diferencia de potencial de la neurona al umbral de disparo del impulso nervioso. Su número es moderado y depende del tamaño y profusión del árbol dendrítico de la neurona. Otro tipo de sinapsis son las sinapsis axodendríticas sobre espina, donde obviamente el elemento posináptico es una espina dendrítica. Estas sinapsis tienen las mismas características que las axodendríticas, aunque son mucho más numerosas, ya que las neuronas suelen estar recubiertas de gran cantidad de espinas dendríticas. Y una misma espina, además, puede recibir varias sinapsis. Hay otro tipo de sinapsis cuyo elemento posináptico no es una neurona, sino que es una célula muscular. Se las conoce como uniones neuromusculares o placas motoras, y son las responsables de la contracción muscular. La imagen nos muestra un haz de células musculares esqueléticas y un haz de fibras nerviosas que arriba hasta contactar con las células musculares. La estructura de la placa motora es similar a la de la sinapsis, con la salvedad del elemento postsináptico. Los axones de estas placas motoras muestran en sus extremos botones sinápticos similares a los que hemos descrito. Tipos neuronales. Si estudiamos con la técnica de Golgi un área cerebral determinada y reconstruimos las diferentes neuronas que allí encontremos, enseguida nos daremos cuenta que no todas esas neuronas son iguales y que presentan diferentes formas de su árbol dendrítico, lo cual invita a definir diferentes tipos neuronales. Los criterios empleados y consecuentemente los tipos neuronales definidos pueden variar según la bibliografía consultada. Nosotros hemos utilizado unos criterios ampliamente usados. En primer lugar, veremos las neuronas penachadas o en cesto, que reciben este nombre ya que su árbol dendrítico asemeja un penacho o un cesto visto al microscopio en una muestra procesada con la técnica de Golgi. Este tipo neuronal se localiza en diferentes centros nerviosos y en algunos de ellos es mayoritario, como en el caso del giro dentado del hipocampo. El soma neuronal de estas neuronas es ligeramente ovalado y tiene forma de una gota,
De su porción apical emerge una dendrita principal que se ramifica en un árbol dendrítico de cierto tamaño. En ocasiones se puede llegar a observar el axón emergiendo de la porción basal del soma. No es el caso de esta imagen. En un corte convencional de 7 micras de grosor teñido con la técnica de la amatoxilina eosina, se aprecia que estas neuronas, su soma presenta un perfil ovalado y en algunos casos se puede llegar a ver el segmento inicial de la dendrita apical. El núcleo se muestra redondo o ligeramente ovalado. Al microscopio electrónico de transmisión, estos somas neuronales muestran las mismas características de las que acabamos de ver al microscopio óptico, y además se aprecia que en su citoplasma se localizan gran cantidad de orgánulos. Otro de los tipos neuronales nos representan las neuronas fusiformes. Estas neuronas se denominan fusiformes ya que su citoplasma muestra una forma de uso y de sus dos extremos emergen sendas dendritas principales que forman en ambos polos unas ramificaciones moderadas. En las ocasiones en las que se puede ver el axón, que no es el caso, se comprueba que emerge de uno de los extremos contiguo a una dendrita y suele ramificarse en las proximidades de la propia neurona. En cortes de 7 micras de grosor, teñidos con tinciones convencionales, como la técnica de Kluber y Barrera que se muestra en esta imagen, los somas neuronales de este tipo de neuronas son fáciles de reconocer dado su perfil fusiforme. Algo similar ocurre cuando estudiamos estas neuronas al microscopio electrónico de transmisión, donde la forma usada permite reconocer los somas neuronales de este tipo celular. Las neuronas piramidales reciben este nombre ya que su cuerpo neuronal, su soma, es poligonal con forma de pirámide. Estas neuronas se localizan mayoritariamente en distintas regiones o capas de la corteza cerebral. Al estudiar neuronas completas con la técnica de Golgi vemos que del vértice apical del soma emerge una dendrita principal que es larga, rectilínea y que se puede ramificar moderadamente. De los diferentes vértices de la zona basal emergen sendas dendritas cortas que se ramifican profusamente, lo cual le proporciona un árbol bastante complejo. Del centro de la cara basal del soma emerge el axón, el cual se dirige hacia abajo, pero que desaparece cerca del soma ya que enseguida se mieliniza. En cortes de 7 micras de grosor, teñidos con técnicas convencionales, como este de Kluber y Barrera, los somas de este tipo son fácilmente reconocibles dado su perfil piramidal, e incluso se pueden llegar a ver o intuir el inicio de las diferentes dendritas. Al microscopio electrónico de transmisión, el perfil triangular del soma neuronal es fácilmente reconocible y nos permite ver que estas neuronas tienen un gran núcleo redondo o ligeramente ovalado que tiene cromatina laxa y el citoplasma está repleto de todo tipo de orgánulos. El último tipo neuronal que contemplaremos son las neuronas estrelladas. Estas neuronas reciben este nombre ya que con la técnica de Golgi su árbol dendrítico recuerda una estrella. De un soma neuronal poligonal parten diferentes dendritas que pueden llegar a ramificarse profusamente. Este tipo neuronal se encuentra en diferentes regiones del sistema nervioso central. En cortes de 7 micras de grosor teñidos con técnicas convencionales como este Kluber y Barrera, se aprecia que el soma de este tipo neuronal es de gran tamaño y se puede distinguir un núcleo bastante redondo circunscrito en un soma de perfil poligonal. Células gliales. Las células gliales son células del tejido nervioso, pero que no participan directamente en la transmisión del impulso nervioso. Las células gliales cumplen funciones auxiliares, pero necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Las células gliales representan la mitad de la biomasa del tejido nervioso. Y hay 10 células gliales por cada neurona. Podemos definir diferentes tipos de células gliales. Las primeras serían las células de astroglía o astrocitos. Este será el primer tipo celular glial que veremos.
Para estudiar la morfología de este tipo celular podemos utilizar bien la técnica de Golgi, incluso mejor podemos llevar a cabo una tinción inmunohistoquímica contra la GFAP, la proteína ácida fibrilar glial, que es una proteína exclusiva de los astrocitos y de células de su linaje, y por lo tanto marca de forma selectiva estas células en las muestras. Los astrocitos son pequeñas células comparadas con las neuronas. De su cuerpo celular emergen numerosas ramas que se ramifican considerablemente, dando lugar a un árbol muy frondoso de aspecto estrellado. Esta variedad de astrocitos se conocen como astrocitos protoplasmáticos y son los más numerosos. Se pueden localizar en todas las áreas del sistema nervioso central. En cortes y tinciones convencionales, como en esta imagen de un corte de 7 micras teñido con la técnica de Kluver y Barrera, los astrocitos son difíciles de reconocer, no tanto de las neuronas, que son mucho más grandes, sino de los otros tipos gliales. Uno de los criterios que se puede utilizar es el núcleo, que en el caso de los astrocitos es ligeramente ovalado, o algo poligonal en un pequeño cuerpo celular. Habitualmente este cuerpo celular se puede localizar en cualquier parte del neuropilo, incluso se puede localizar adyacentes a somas neuronales. Al microscopio electrónico de transmisión se pueden usar los mismos criterios para reconocer este tipo glial. El segundo tipo glial que comprenderemos son las células de microglia. Para estudiar el aspecto de estas células podemos usar también la técnica de Golgi y aún mejor una técnica inmunohistoquímica contra la NDPasa, que es una enzima que podemos encontrar en las paredes de los vasos sanguíneos, que quedan marcados como se muestra en la imagen, y también en las células de microglia, que obviamente también se marcan. Son células con función defensiva, al igual que los macrófagos. El perfil de su cuerpo celular es variable. Esto es debido a que son células diferenciadas de los macrófagos y como estos son células móviles, con movimientos ameboides, lo que hace que el cuerpo celular pueda cambiar de forma. Habitualmente suelen tener un perfil más o menos alargado. Del cuerpo celular emergen diferentes proyecciones, aunque no tantas ni tan ramificadas como en el caso de los astrocitos. Debemos tener en cuenta que el aspecto de estas ramificaciones puede cambiar según el estado fisiológico de la célula de microglia. Así, durante una inflamación local, las células de microglia de la zona cambian de aspecto considerablemente. Al microscopio electrónico de transmisión, las células de microglia son fáciles de reconocer. A menudo, su citoplasma es alargado, al igual que su núcleo, aunque lo más distintivo y característico de este tipo glial es que la cromatina de su núcleo forma numerosos grumos densos, por lo que se ve más oscuro que los núcleos de otras células gliales. El tercer tipo son las células de oligodendroglia u oligodendrocitos. Este tipo glial, visto al microscopio óptico con la técnica de Golgi, se distingue de forma bastante sencilla. Se localizan por todo el sistema nervioso central, especialmente en los haces de fibras mielínicas, lo que conocemos como sustancia blanca, ya que estas células son las responsables de la formación de la vaina de mielina de los axones en el sistema nervioso central. Su cuerpo celular suele ser bastante redondeado y de él emergen numerosas proyecciones muy delgadas que forman un bien nutrido árbol. Con técnicas convencionales de tinción como la técnica de Kluver y Barrera que nos muestra la imagen, el mejor criterio que podemos seguir para localizar a los dendrocitos es buscar células pequeñas de cuerpo redondeado que se encuentren en medio de los haces de fibras mielínicas. Similar criterio podemos utilizar para localizar células de oligodendroglia al microscopio electrónico de transmisión, donde se aprecia el núcleo redondeado con unos cuantos grumos de cromatina densa dispersos y el citoplasma que contacta con los diferentes axones mielinizados de las proximidades. Las células de Schwann se localizan exclusivamente en el sistema nervioso periférico, es decir, en nervios y ganglios, y son las análogas a las células de oligodendroglia del sistema nervioso central. En un nervio, en corte transversal de 7 micras de grosor teñido con hematoxilina eosina, las células de aspecto poligonal con núcleo redondeado corresponden mayoritariamente a células de Schwann. Al microscopio electrónico de transmisión,
Estas células se pueden distinguir con facilidad ya que se hallan siempre asociadas a axones mielínicos. Esta imagen al microscopio electrónico de transmisión muestra un corte transversal de un nervio periférico. Y en ella podemos distinguir las células de Schwann localizadas adyacentes a axones mielínicos. También se ven algunos axones amielínicos. ¿Cómo distinguir en un corte como este si se trata de oligodendrocitos o de células de Schwann? El criterio a seguir es el número de axones mielínicos asociados a la célula. Así, mientras que en el sistema nervioso central los oligodendrocitos generan la mielina de varios axones próximos, en el sistema nervioso periférico las células de Schwann generan mielina para un único axón. Estos mismos criterios se pueden utilizar para distinguir las células de Schwann en un corte semifino del nervio visto al microscopio óptico. Si estudiamos al microscopio electrónico de transmisión a muy gran aumento un axón mielinizado, comprobaremos que la mielina es esencialmente una lámina muy delgada del oligodendrocito o de la célula de Schwann que se enrolla alrededor del axón. Como la lámina es tan fina, apenas contiene citoplasma, por lo que básicamente es membrana plasmática, la cual, recordemos que está formada mayoritariamente por grasas. Esto proporciona a la vaina de mielina el carácter aislante tan conveniente para facilitar la transmisión del impulso nervioso. Por último, estudiaremos las células ependimarias o ependimocitos. Los ependimocitos, como se ve en esta imagen, tapizan una cavidad, en este caso en la médula ósea, y es el canal medular central. En el encéfalo tapizan los conocidos como ventrículos. En esta imagen de un corte semifino de la cavidad ventricular, podemos distinguir que los ependimocitos son similares a los epitelios simples y forman como una línea epitelial. Esto se aprecia de forma similar al microscopio electrónico de transmisión. El perfil de estas células suele oscilar entre cúbico y ligeramente cilíndrico. Aquí concluye este vídeo dedicado al estudio del tejido nervioso. Espero que este vídeo, así como la colección completa, os haya gustado, pero que sobre todo os haya resultado útil en vuestro programa de formación. Si así ha sido, por favor, no olvidéis clicar en el me gusta, pero sobre todo no olvidéis de suscribiros al canal. Estaros atentos porque habrá novedades de más vídeos que os pueden resultar muy útiles en vuestro programa de estudios.